Vanir, la saga de Bercos, una obra de Tun Latino. Vemos el castillo de Bam, donde parece un día completamente normal hasta que comienza un ataque sorpresa que activa las alarmas. Es decir, todo el mundo se pone a gritar porque estamos ahí como, no sé si es a la Edad Media o antes. Bueno, el punto es que no hay mucha tecnología. Parece que nadie escucha nada porque hasta que no ven con sus propios ojos lo que pasa, nadie reacciona sinceramente. Y luego vemos a este guardia que en lugar de ponerse a pelear se pone a subir escaleras. Ahora esto se debió a que estaba yendo a buscar a la princesa para ponerla a salvo, la cual aún no se había despertado, lo que indica que atacaron muy temprano por la mañana, y eso explica la cara de sueño del guardia de ahorita. Y bueno, este trata de hablarle, pero ella, como aún está en bata de dormir, no lo deja, le tira cosas, si no deja que el pobre se explique, vaya niñita. Mientras la batalla no va nada bien para los del castillo y la princesa se cambia como si nada, es más, el guardia se la tiene que llevar prácticamente a jalones y cargada para poder sacarla del castillo. Sin embargo, a pesar de que se supone que la está llevando por un lugar poco conocido, termina encontrándose con los atacantes. Para suerte del guardia y la princesa, les llegan refuerzos que les permiten escapar, al menos para que éste pueda sacar a la princesa del castillo y ponerla a salvo. No se sabe exactamente qué tan lejos del castillo llegan, pues es un bosque, ni tampoco cuánto se demoraron. Lo cierto es que el guardia está preparando el campamento para que pasen la noche ahí y la princesa solo está preocupada porque su vestido se dañó. Esto la hace ver bastante ingenua e inocente. Lo malo es que el guardia otra vez se equivocó y son encontrados por sus enemigos, los cuales, bueno, de manera repentina lo asesinan al guardia. Y no entiendo cómo fue que no lo pudieron notar porque son unos grandulones. No se ven muy sutiles, sinceramente. Por su parte, la princesa es muy afortunada, ya que un par de guerreros logran salvarla de ser capturada o asesinada. No conozco cuáles son sus órdenes. En la segunda parte, la princesa y su salvador, al menos el varón, se quedan mirando embobados cuando llega un señor ahí que se ve mayorcito pidiendo algunas explicaciones de qué está pasando y cuestionando la madurez de estos dos, ya saben, como si fuera el papá. No puedo dejarlos 5 minutos solos. En ese momento la princesa ya se recupera de lo anterior y pide que se presente. Básicamente les pregunta quiénes son, pero ya saben. Spartan y Alexa se presentan y bueno, no parecen llevarse muy bien por lo visto. El mayor es Raudo, el cual dice ser un gromo y se nota muy presumido por su forma de hablar y quiere que todos limpien el desorden, lo que es raro porque están en medio de un bosque y no la casa de alguien. En el castillo, quienes tomaron el poder, pues bueno, Tak parece una mujer muy ambiciosa y el amo alguien muy autoritario. Y pues bueno, ahí tienen una pequeña conversación que da a entender que engañaron o al menos hicieron un trato con los trabajadores del castillo para que estos abrieran las puertas, lo que me hace sospechar que el padre de la princesa no era un gobernante muy bueno que digamos, o al menos no uno muy temido o respetado. Ahora, Ta piensa que deberían haberlos matado por ser pueblinos y eso, pero el amo no tiene tiempo para esos detalles. Me encanta cómo ella sostiene la corona como diciendo, ¿y ahora qué hago con esto? De vuelta con la princesa, ella está rezando por el arma del soldado que la salvó. Admite no saber su nombre y también dice que este estaba cumpliendo con su deber. A Spartan esto le parece cruel. Los puntos de vista de ambos son entendibles. Ella no conocía al soldado, quizá fue la primera vez que lo notó, pero está reconociendo que cumplió con su deber, es decir, no está siendo empática, pero tampoco está siendo malvada. Digamos que solo simpatiza con el hecho de que él hizo su trabajo. En el caso del muchacho, este Spartan, lo que ocurre es que él sueña con ser reconocido
por sus logros. Y claro, el pensar que ese podría también ser su situación le resulta cruel. Que bueno, hiciste tu trabajo y ya quedó toda la cosa hasta ahí. Por lo que están mencionando, ellos habían estado acampando cerca y por eso pudieron llegar a socorrerla en ese momento. Cuando ya llegan al campamento como tal, Spartan decide que se va a cambiar porque está todo sucio y de hecho el vestido de la princesa está dañado porque no es tela para estar por ahí en medio del bosque. El cromo dice que le puede vender una prenda a cambio de que pues deje ver que es un pervertido básicamente. Ella se niega y Alexa lo deja en su sitio muy rápido. Se nota que cumple lo que dice esta muchacha. Tras cambiarse, ambos, bueno, todos se reúnen y se dan cuenta de que pues no saben cómo se llama la jovencita. Y claro, nadie cree que ella sea la princesa. Y yo tampoco le hubiera creído, no solo porque obviamente no saben lo que acaba de ocurrir en el castillo, sino el hecho de que, bueno, si fuera la princesa tendría que haber salido escoltada por un montón de gente, no solo por un sujeto. Ya saben, aunque no dudaría por sus prendas finas que es hija de alguien con dinero, pero no hasta ser la princesa. Ahora ella pues se molesta porque pues están riendo, así que Erin decide tomar una de las armas de estas personas, no para atacar, lo que hizo que se pusieran en alerta, sino para hacerse una herida con la cual mostrar su sangre azul. Literal, es azul su sangre. O sea que esta no es solo que tenga la piel pálida y que por eso sus venas se van con notoriedad, sino el hecho de que en verdad su sangre es azul. Y eso significaría que ella cuando se sonroja no se pone roja, sino que se pone azulada o azulita o algo así. No sé si el autor notó ese detalle, pero me da risa. No sé qué tan buena idea es que esta muchacha haya revelado su identidad a un grupo de desconocidos así de pronto, pero ya veremos. La historia ya dejó claro quiénes son los malos y quiénes son los buenos de manera bastante clara, junto con las personalidades de estos, lo que puede dar a buenas dinámicas. El humor está bastante bien, seamos sinceros. Les va a costar recuperar el reino teniendo en cuenta que ella cuenta con 2 espadachines, un cromo pervertido y el amo tiene a todo un ejército a su disposición. Bueno, eso es todo por mi parte, chao.